flojo no sabe nada, primitivo, involucional, alcoholizado, porfiado, cabeza palo, caremón inadaptado, salvaje hediondo, sácate el piñén, ordinario cavernícola, nada hace bien. Buenas noches, queridas colegas, queridos colegas, compañeras, compañeros, trabajadoras y trabajadores de la educación. Estamos nuevamente aquí en el mejor panorama del jueves a las 8, nuestra querida pandemia sindical. Y como ya echaba de menos a mi querido compañero, yo ya estaba pensando en ir a Santiago, pero sabía que venía pandemia, así que esperé por este momento. ¿Cómo está, querido compañero Eduardo González? Bien, compita, bien. Feliz de estar aquí en esta segunda temporada de nuestro programa querido del Movimiento por la Unidad Docente, Pandemia Sindical, y con novedades. Pues desde ya tenemos una nueva compañera en el panel inaugural, a quien la saludamos con un abrazo fraterno, cariñoso. Feliz de estar contigo porque también estamos descentralizando, digamos, los locutores de este programa. Evita, ¿cómo estás? Bien, súper bien. Feliz, nerviosa y ansiosa de esta nueva experiencia, ¿cierto? Desde la sección Viña, muy contenta también de representar a los compañeros que nos reunimos toda la semana en este movimiento Unión Docente. Así que muy expectante de todo lo que vamos a ver acá en este programa. Así es, lo esperamos harto. Nosotros ya habíamos hecho una revisión de redes sociales y veíamos que la compañera tiene un programa los sábados que la rompe, entonces decíamos, ¿quién mejor que ella para poder acompañarnos en esta jornada? Sí, porque igual la idea es como generar instancias de encuentro, que es lo que nos hace falta, y usar los medios, las redes sociales para acompañarnos y darnos apaña, así, aunque sea la lejanía, ¿cierto? Es súper bueno. Bueno, y partimos de alguna manera con una energía que es propia de compañero y compañero, el cariño, la cercanía, el apañe, pero comentábamos con Eva hace un ratito que esa sensación a veces se ve aplacada por cosas que pasan de un momento a otro, Eva, ¿cierto? Sí, bueno, está con todo este nerviosismo y toda esta alegría, ¿cierto?, de venir a compartir con todas las colegas, pero nos enteramos, ¿cierto?, en horas de la tarde, lamentable, ¿cierto?, fallecimiento de Ámbar, una joven mujer de 16 años, donde nuevamente vemos reflejados los casos, lo golpea, ¿cierto?, el tema del patriarcado en nuestro país. Veníamos golpeados del caso de Martín Praga y ahora, ¿cierto?, nos encontramos con una nueva situación donde también se ve como juzgada en otro rol la mujer, en el rol de madre, como la responsabilidad de la madre, ¿cierto?, en no proteger a esta hija, siendo que la responsabilidad viene de este hombre que ya había cometido en el año anterior, en el año 2005, ¿cierto?, había cometido ya un femicidio, había matado a otro menor, y ahí, ¿cierto?, vemos cómo la justicia, una vez más, genera injusticia, ¿cierto? Nos provoca este sentimiento de injusticia, de ver que tenemos un sistema carcelario también obsoleto, donde se le da la libertad a este personaje que declaradamente manifestaba que si él volvería a hacer, ¿cierto?, volvería a matar en alguna otra oportunidad, y se le da la libertad, y ahora tenemos que lamentar, ¿cierto?, un hecho de violencia tan cercano para nosotros en nuestra zona, que es Villa Alemana, ¿cierto? Ustedes como lo han visto hoy día, eso nos tiene un poco con el ánimo bajo. Así es. Sí, realmente doloroso, duele el alma, el corazón, da pudor leer un poco las noticias. Yo a veces algunos titulares que son bien también poco cuidadosos, uno pincha las noticias, no me da, pero muy fuerte. Esta sociedad es una niña de 16 años, su derecho es estar feliz, ¿cierto? Estar con los suyos, con su familia, que lamentablemente tenía una situación familiar muy precaria. Y claro, también hay responsabilidades sociales del sistema judicial que no puso las barreras y no ponen las barreras, y eso da cuenta estructuralmente de un sistema patriarcal que tiene consecuencias bien concretas materiales. Cuando nosotros hablamos de este sistema patriarcal, no es una cuestión etérea en el aire, no es un principio, sino que se expresan en situaciones tan dramáticos, horribles, que demuestran lo más dramático, horroroso de lo que podemos hacer como especie humana. Entonces, muy dramático,
se están generando muchas movilizaciones y evidentemente hoy día no podemos en este programa iniciarlo ni tampoco hacer digamos, una acción de omisión para no llamar a movilizarse en los cacerolazos que se están haciendo, en las velatones particularmente que se están convocando, porque tenemos que develar, digamos, esta tremenda injusticia que pasa con Ámbar. Yo realmente estamos todos muy conmocionados por lo que ocurrió, muy doloroso. Y que genera también una sensación de un sabor amargo el nuevamente tener, ¿cierto?, en boga el tema de la justicia precaria, nuestro sistema de justicia que le da la libertad a este Hugo Bustamante, ¿cierto?, que ya había sido enjuiciado, y vemos, ¿cierto?, cómo nuevamente las minorías sufren de esta injusticia del Poder Judicial y del poder, de cómo se genera, ¿cierto?, cómo se van armando, ¿cierto?, la trama en nuestro Estado también. Y ahí podemos hacer de inmediato el nexo, que también lo comentamos en la antesala, de cómo hay otras formas de expresar la violencia institucionalizada. Particularmente vimos con horror lo que pasó este fin de semana, y ahí, Eduardo, yo creo que hay mucho que comentar en ese sentido con lo que pasó. Sí, bueno, nos está siguiendo Carmen Gloria, nuestra compañera del Gualmapu, que estuvo dialogando y conversando sobre el tema de lo que había ocurrido, esta violencia de grupos fascistas. Eso es lo que ocurrió, grupos fascistas que se están organizando. El día de ayer se reveló un informe de la policía de su aparato de inteligencia del año 2015, en donde ya se venía rastreando la configuración de grupos civiles que estaban haciendo frente a las movilizaciones de las comunidades mapuche. Bueno, y yo creo que ese es un proceso que muchos sabíamos, intuíamos que eso se estaba desarrollando, que se estaba fraguando, y que el hecho que haya explotado de esa manera da cuenta de una impunidad por parte del Estado. Hasta el día de hoy no hay querellas contra aquellos que atacaron a los hermanos y hermanas mapuches que estaban en una acción legítima, a mi entender, de movilización, de generar presión frente al Estado, de decir que el Estado y este gobierno tiene a los comuneros, a los presos políticos, porque eso es lo que son. El ministro del Interior dice que no hay presos políticos, son claramente presos políticos, ¿cierto? Y que llevan el Machi 95 días en huelga, en una situación dramática, y lo que se reclama es la aplicación del decreto del 169 del OIT, que Chile lo suscribe pero no lo aplica. Entonces, es una situación que se está agudizando. Hoy día las movilizaciones en Tirúa se mantienen. Hay cada vez, digamos, una situación más de radicalidad en el sentido de mantener las movilizaciones sostenidas permanentemente por parte de las comunidades y por parte de la autoridad política del gobierno central, porque fue el gobernador, ¿cierto?, de la Novena quien autorizó el desalojo de la comunidad del municipio de Tirúa. El alcalde salió, y muy importante porque el alcalde ahí ha generado un proceso de diálogo, y eso es lo que estaba intentando hacer con las comunidades. Entonces, como educadores y educadoras no podemos ser indiferentes a esa situación de racismo que se está desarrollando, no ahora, no es nuevo, porque esa construcción cultural que ha sido por parte del Estado. Entonces, es un elemento que también nos sorprendió brutalmente, y bueno, tenemos que estar, digamos, denunciando y solidarizando con las comunidades y los comuneros que hoy día están en movilización. Y claramente todavía sigue vigente, ¿cierto?, lo que nos decía Violeta. Arauco tiene una pena, y los propios chilenos son los que le hacen, ¿cierto?, doler al pueblo mapuche. Increíble todo lo que estamos viviendo en la zona de la Araucanía. Claro, y para redondear lo que ustedes están comentando y analizar también con un episodio cercano en el tiempo, porque uno podría decir, ya, estos son hechos aislados, y creo que ambos en sus intervenciones lo han dicho, esto no es algo aislado, es algo sistemático y que se refuerza con los cambios que experimentó hace poco el gabinete del gobierno de Piñera, ya que en lugar de ceder frente a la presión social que llevó a la aprobación del 10%, que llevó a gestar otra serie de medidas desde el Parlamento, ellos, en vez de ceder en su posición, la vuelven más extrema. Ponen a Víctor Pérez, que sale en esta foto bien conocida con referentes del fascismo, lo decía el Eduardo, ¿sí? Sale en una foto en un desfile, si no me equivoco, en Colonia Dignidad. Entonces, estamos viendo
esa es la calidad o esa es la respuesta que el gobierno establece. Una respuesta de fortalecer las posiciones de derecha, fortalecer la represión como respuesta y fortalecer la desigualdad como máxima que debe mover a la organización de este gobierno. Entonces, creo que vamos con una sensación amarga, pero nosotros no nos queremos quedar en la denuncia, porque somos una organización que denuncia, pero establece acciones. Y en ese mismo sentido, lo que nosotros hoy día queremos realizar es poder ver cómo estos 3 episodios que hemos mencionado, cambio de gabinete, violencia en la Araucanía, violencia patriarcal vista en el caso de Ámbar, tienen un hilo conductor. Y ese hilo conductor es la existencia de un modelo que defiende o naturaliza la desigualdad a nivel social, a nivel de la violencia de género, de la violencia hacia el pueblo mapuche, de la marginación de la voz del pueblo de las decisiones estatales. ¿Y por qué quiero mencionar esto? Porque es algo que nosotros vamos a evidenciar en el tema que viene a continuación. ¿No es cierto que, Eduardo, ahora vamos a abordar un tema que es hilo conductor de la desigualdad dentro del ámbito educativo? Sí, ciertamente. Bueno, ya ustedes habían avanzado en eso en el programa anterior y tiene que ver con un eje central del programa, porque las injusticias también se combaten de distintas maneras y una de las formas de combatirlas es conociendo nuestros derechos, que como trabajadores y trabajadoras nos autoformemos y, bueno, tenemos que dar respuesta a temas que son estructurales, pero también que son temas que son coyunturales, emergentes. Y en el sistema educativo hoy está cursando un tema que está generando mucha incertidumbre a muchos compañeros y compañeras, colegas, que tienen que ver con la implementación de la carrera profesional docente. Hay colegios particulares subvencionados que han ingresado y el día de hoy vamos a estar dialogando con nuestra dirigente, la presidenta de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación, la FENATED, ¿cierto?, en torno a la carrera profesional docente. Y ya tenemos algunos posteos en donde nos agradecían por el material y ciertamente les pedimos disculpas también a muchos y a muchas porque, bueno, estamos trabajando y no se han logrado responder todas las consultas que llegaron, que son muchas. Valoramos y agradecemos el gesto de confianza por escribirnos, pero ténganos un poquito de paciencia. No, y agradecer también la sintonía de la sesión anterior, ¿cierto?, del programa anterior, porque por eso también hay muchas preguntas y muchas consultas que no se han podido responder, pero va. Y ahí también veía que agradecían el material que se había enviado también. Y como los programas que hemos tenido antes y como el programa exitoso que usted tiene, compañera, los días sábados, la gracia de un live, ¿cuál es? La interacción con el público, ¿cierto? Sí. Entonces es importante... Exacto. ¿Y qué puede hacer quien nos está escuchando en estos momentos para poder interactuar mejor? Obviamente dejar sus preguntas y comentarios en el Facebook, ¿cierto? Para que nosotros estemos atentos y estemos ahí viendo cuáles son sus necesidades, sus inquietudes. Así que vamos a estar súper atentos. Perfecto. Entonces creo que llegó el momento de separarnos, pero momentáneamente. Y algo que se me había olvidado también. Recreo. Sí. Antes de irme a recreo, recordarle también a los y las colegas tener su colilla de sueldo, si es que la tienen, para que también ayude un poco al análisis, ¿cierto?, que van a ir haciendo la Ale con el banco. Sí. Perfecto. Voy a buscar mi liquidación entonces y me voy a poner ahí en la pantalla para hacer mis cálculos. Sí. Bien, para quienes se están conectando recién, estamos en el inicio de la segunda temporada del programa Pandemia Sindical, un programa que se construye con mucho esfuerzo, con mucho cariño, para contribuir, digamos, a la autoformación, a la reflexión, al debate del conjunto de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Es un programa que se levanta desde el movimiento por la unidad docente y que tiene como propósito central precisamente poner en diálogo lo que hoy vamos a ver en este programa, un diálogo a la experiencia de la organización desde el mundo gremial, de las escuelas públicas municipales, pero también del sector privado, particular pagado y particular subvencionado. Ese camino complementario de articulación para nosotros es fundamental y es lo que estamos construyendo en pos del desarrollo de lo que hemos llamado como un gran frente nacional de trabajadores y trabajadoras de la educación y la reconstrucción de un movimiento pedagógico que sea capaz de construir un proyecto educativo y pedagógico
mucho más allá de las perspectivas capitalistas y hoy día de las perspectivas de mercado neoliberal. Entonces esas son las tareas, la organización sindical, gremial, en función también de un proyecto, pero reconocer nuestros derechos, y el día de hoy vamos a estar en la dimensión de nuestros derechos laborales, salariales ligados a la carrera docente. Vamos a invitar, por eso también a nuestra ya queridísima compañera dirigente, Alejandra Lizanes, que está en Valparaíso. Ale, te saludo con un cariñoso abrazo a la distancia. ¿Cómo estás? Hola Eduardo, saludos a ti, a Eva, a Jorge y a todos y todas quienes se están conectando. Estoy un poquito débil de mi voz, pero nos va a acompañar bien todo el programa. Se te escucha bien, Ale, así que no te preocupes, se escucha clarito. Qué bueno. Bien, estamos en esta segunda temporada. La idea es poder ir repasando algunos aspectos que son centrales en el marco de las transformaciones de nuestras condiciones fundamentalmente salariales, transformaciones que se derivan de la carrera docente, ¿cierto? Una carrera docente que es importante señalarlo antes de entrar al detalle, que no es la carrera que los profes defendimos. Recordemos que nosotros la rechazamos en la consulta con un 96%, porque tiene una perspectiva neoliberal, fortalece una lógica de trabajo individual, estandarizado, que no da cuenta de lo que nosotros hacemos cotidianamente. Quienes defienden la carrera han argumentado como gran idea central es que aumentó el salario de los profes. Y eso parece de sentido común, pues, o sea, todos los trabajadores y trabajadoras queremos aumentar el salario, pero no es el tema de fondo lo que hemos dicho, ¿cierto? Tiene que ver con otra concepción de trabajo, de entender la docencia. Entonces, bien, Ale, ¿cómo ha estado el trabajo en relación a este tema? Me imagino que ustedes, sobre todo, que se están ingresando al sector particular subvencionado, están mucho más agitados que nosotros que estamos en el sector municipal, porque ustedes están ingresando por parte. Cuéntanos un poquito cómo va eso. Bueno, a partir de la transmisión que hicimos la semana pasada, pareciera que abrimos una olla a presión, porque la cantidad de casos, de preguntas, de situaciones que han surgido fueron muy recurrentes. Y tal como dices tú, en el sector particular subvencionado, como estamos entrando de manera parcelada, eso también nos va generando una inestabilidad que tenemos que sortear colectivamente, porque van surgiendo las preguntas y en la medida que las vamos vivenciando, vamos buscando también en las respuestas. Por lo tanto, siempre decimos, si no tenemos la respuesta, nos comprometemos a estudiar para colectivamente encontrar una salida a las distintas interrogantes, pero la clave aquí es la organización, la autoformación, y bueno, para eso nos repetimos hoy día el plato para poder ir aportando un poco más a partir de las distintas preguntas que salieron la semana pasada, que llegaron a las distintas plataformas, y veo que ahí ya están saliendo preguntas en el chat, entonces vamos al tema, parece. Sí, bien, vamos, comencemos. Teníamos por ahí una lámina de apoyo, no sé si nuestro compañero Víctor la puede proyectar para ir dialogando y conversando y tomando las conversaciones que nos van haciendo. Lo primero era, bueno, profundizar y explicar bien el tema del ingreso a la carrera docente, ¿cierto? Los profes, y parto con el sector municipal, recordemos que la ley se publica en abril del año 2016 y de ese momento, por lo menos, el sector municipal ya ingresó. Totalmente el sector municipal ingresó a la carrera, ya estamos en régimen y tenemos una experiencia acumulada. A diferencia del sector particular subvencionado, que tiene ciertas particularidades. ¿Cómo opera en el sector particular subvencionado? ¿Cómo está operando? ¿Cómo lo están viendo ustedes desde la federación? Bueno, hay que tener muy claro, y ahí le pedimos a Víctor si puede avanzar para que vayan saliendo las siguientes partes. Primero, hay que tener muy claro que la ley establece que el ingreso en el sector particular subvencionado va a ser paulatino, y el primer paso es la postulación y esperar el aviso de esa selección. Esa postulación la hace el sostenedor del establecimiento, lo que no implica que no pueda haber un espacio consultivo y resolutivo a nivel del Consejo de Profesores y Profesoras, pero la gestión la realiza finalmente el sostenedor, y al momento de generar la selección por parte del ministerio se va a priorizar el porcentaje de estudiantes prioritarios que existan en ese establecimiento.
Eso hay que tenerlo claro. Si el colegio postuló, no quiere decir que ya ingresé a la carrera. Tenemos que esperar efectivamente que salga la respuesta a esa postulación. Ale, entonces si yo trabajo en el sector particular subvencionado y quiero ingresar a la carrera como profe, porque he escuchado que me va a subir el BRP, etcétera, y el sostenedor dice, no, todavía no vamos a ingresar. ¿Qué pasa ahí? ¿El profe puede hacer una solicitud individual para ingresar? No, en el Según lo sector que particular, entendí, no. No, en el particular subvencionado entra la dotación docente completa o no entra nadie. Por eso, Perfecto. si hay voluntades o si hay discrepancias en entrar o no, es sumamente importante que los consejos de profesores puedan tener una opinión colegiada, colectiva, en torno a esta evaluación y si queremos o no entrar, poniendo en la balanza los pros y contras que puedan evaluarse en ese momento. Por lo tanto, aunque yo quiera individualmente, si el sostenedor o sostenedora del colegio donde yo trabajo no hace el ingreso, yo no puedo ingresar aún a la carrera profesional docente hasta el 2025, que ya todos los colegios van a estar adentro. Ok, me queda clarito. Entonces, una vez que sale seleccionado el establecimiento, todo el consejo de profes, por decirlo así, entra a la carrera, pero no todos se evalúan inmediatamente. Hay una evaluación paulatina o una realización paulatina del instrumento de evaluación por ciertos niveles, ciertas disciplinas que se van estableciendo igualmente en la ley. Por lo tanto, hay segunda diferencia. Entró el colegio donde yo trabajo a la carrera profesional docente o el sistema de desarrollo profesional docente, que es el nombre que tiene la ley, pero no necesariamente me voy a evaluar al tiro. Va a depender de la disciplina y del nivel en el que yo me desempeñe. Lo que no implica que ya empiecen a haber ciertos cambios en mi remuneración, que ya lo vamos a ver más adelante. Y gracias ahí a Víctor. Por último, y el paso 3, es cuando ya recibimos los resultados de la primera evaluación o de las distintas evaluaciones que se van a ir haciendo en estos grupos pequeños. Comienza la actualización de tramos, el reajuste remuneracional y también el proceso de mentorías que establece la ley. Hay que tener súper claro que la actualización de tramos se realiza en el mes de junio y los cambios remuneracionales en el mes de julio. Eso creemos que es importante transmitir sobre el ingreso y que son dudas constantes que surgen en el sector particular subvencionado. Ale, entonces eso explicaría de que si en mi colegio me informaron el año pasado que postulamos y que nos adjudicamos el ingreso a la carrera, y si a los profes se les dice, bueno, julio del próximo año se concreta esa definición, es por eso que ahora a fines de julio, hace poquitos días atrás, 6 días atrás, los sueldos de esos colegas que estaban en el sector particular subvencionado se modificaron, porque a fines de julio se expresa concretamente el ingreso a la carrera desde el punto de vista de la remuneración y del salario, ¿sí? Claro, y hay que acotar también, si el colegio postula en este año 2020, el 2021 se va a realizar el primer grupo de evaluación. El 2022 van a salir los resultados y por lo tanto en julio del 2022 recién ahí se vería el cambio remuneracional. Entonces hay que saber que el proceso tiene su tiempo, no es inmediato. Bien, revisemos entonces ahora algunas asignaciones que son importantes porque se han modificado, algunas se mantienen y otras se crearon con la carrera docente. Hay algunas preguntas en relación a la asignación de tramos, vamos a llegar a esta asignación, vamos a ir paso a paso, así que lo invitamos a seguir con el programa y vamos despejando estas primeras asignaciones que por lo general las hemos ordenado también en cómo aparecen en la liquidación de sueldo. Siempre en la liquidación de sueldo, la primera asignación que aparece es la asignación de la remuneración básica mínima nacional, que como nosotros sabemos, ese es un indicador que se respeta para todos los profes de Chile, particular subvencionado, municipales o no, y es el mínimo que el empleador está obligado por ley a pagarnos a nosotros, a los profes. Por tanto, ahí, en ese mínimo, no hay diferencia entre el sector particular subvencionado, las corporaciones o el sector municipal, y que establece una diferencia que es arbitraria, que nosotros condenamos, que no estamos de acuerdo y que tenemos que poner en nuestras demandas,
que a los profes de educación básica les pagan un valor hora cronológica, ojo con eso, que es cronológica mensual de 14.403, y aquellos que somos, en este caso, porque soy profesor de educación media yo, tenemos un valor de 15.155 mensual, ¿cierto? Esas son las horas para este año. Es importante señalar que estos valores se modifican todos los años porque se van reajustando. ¿De dónde sale el reajuste? Fundamentalmente del efecto que genera la negociación del sector público. Cuando nosotros nos vamos a la negociación del sector público, esa negociación no es solamente relevante porque tenemos el bono término de conflicto, el bono Navidad, de las vacaciones, sino que el guarismo del reajuste del IPC impacta en el reajuste de la UCE, ¿cierto? De la unidad de subvención escolar, y a partir de ese valor se reajustan estos montos. Pero la idea central es que aquí aplica el mismo valor, que es el mínimo. Los empleadores pueden pagar más. Se han constatado algunos problemas acá, Ali, podríamos profundizarlo inmediatamente, en relación a que hay muchos sostenedores particulares que por distintos motivos, ya sean por efecto de negociaciones colectivas o acuerdos con los empleadores que a veces no se derivaron de negociaciones colectivas, este monto es más alto, ¿cierto? Porque la ley lo que dice es el mínimo, pero como empleador yo puedo pagar más. Yo perfectamente como empleador a un profe de media puedo decir, ¿sabes qué? Te voy a pagar 18 lucas la hora. Y ahora tenemos el caso concreto, y de hecho una de las consultas que nos están haciendo por ahí es que, bueno, ingresé a la carrera, mi valor era de 18.000 y ahora me aparece como 15.000. ¿Cómo lo están viendo ustedes? ¿Qué respuestas están desarrollando desde el sector privado, Ale? Sí, mira, aquí queremos ser súper claros, porque esta es una duda que quizás fue una de las que más se repitió esta semana y que hemos estado respondiendo y estudiando también al respecto, y que es lo que mencionaba Bel y alguien más dentro de la lista de preguntas que nos están llegando. ¿Qué pasa si un empleador, por el motivo que sea, como decías tú, Eduardo, está pagando sobre el mínimo y resulta que en mi liquidación de julio me rebajaron el valor hora que constituye mi sueldo base al mínimo y me están pagando esa diferencia en una planilla complementaria, suplementaria, si es que me la están pagando? Ahí nosotras somos sumamente claros y claras. El valor hora, el monto de nuestro sueldo base, es una cláusula de nuestro contrato individual y por lo tanto lo tenemos que defender como tal. Una cláusula de un contrato individual no se cambia unilateralmente y la ley en ninguna parte dice que el monto de la remuneración básica mínima nacional se va a reducir al mínimo de la ley si es que eso fuese mayor. Por lo tanto, no hay ni una obligación expresa de la ley, ni un acuerdo de las partes como para que se justifique una modificación en mi contrato de trabajo. Entonces ahí hacemos el llamado a todos los docentes y las docentes que estén en esa situación con sus organizaciones sindicales a defender el contrato individual o el contrato colectivo si fuese este el que hiciera algún aumento en este valor. Sí, bueno, esa es la pregunta que nos hacía Abel. Es importante lo que dice el Ale, porque efectivamente algunos sostenedores están dando como respuesta lo que dice el artículo 19 de la ley, donde dice los sueldos globales en general no se disminuyen cuando se ingresa a la carrera, y efectivamente no se disminuyen, pero sin embargo cuando uno pone la lupa y se va al valor de la hora de la remuneración básica mínima nacional, en el caso que daba se bajó de 18 a 15. Eso es incorrecto, eso es lo que es muy importante lo que dice el Ale, porque esa modificación implicaría una modificación unilateral del contrato. Entonces, en esos casos hay que hacer la denuncia con los sindicatos del empleador y, bueno, si no responden hay que hacer una denuncia en la inspección del trabajo porque no aplica derechamente, entonces no hay que aceptarlo. Y ahí otra cosa muy importante, porque a lo mejor algún profe o profe diga, bueno, me bajaron el valor hora, pero me lo están pagando en una planilla complementaria o suplementaria y por lo tanto en sí no estoy perdiendo, me están pagando lo mismo. Porque es importante reclamar inmediatamente, porque esa planilla complementaria o suplementaria, la misma ley dice que va a ir disminuyendo y se va a absorber por el incremento de las otras asignaciones, por ejemplo, del tramo.
O sea, si después yo empiezo a subir y efectivamente en función de mi antigüedad y mi evaluación empieza a subir un poquito mi remuneración, va a ir bajando esta planilla complementaria, o sea, vamos a quedar en cero hasta que recién se absorba completamente la planilla complementaria. Y en ese momento ya va a haber pasado el tiempo legal para poder hacer un reclamo. Por eso es importante reclamar hoy día y hacer valer el contrato individual o colectivo hoy día. Sí, antes de pasar al BRP, hay dos preguntas que son importantes de resolver por ahí que nos hacen los colegas. Lo primero es que, ¿qué pasa si yo soy profe de, por ejemplo, de educación media, sin embargo estoy haciendo clases en básica? Ale, ¿cómo lo han visto ustedes ahí? ¿Qué manda? ¿Manda el título o manda la realidad de lo que está haciendo el profe? En la práctica y lo que se ha establecido en algunos dictámenes es que manda el sector donde estás trabajando. Sin embargo, y ahí hacemos el llamado, eso es un mínimo. No implica que un establecimiento no pueda tener un valor superior. Por lo tanto, ahí llamamos a la organización nuevamente a pelear, a demandar un valor hora mayor. Entonces, ahí hay que hacer una aclaración. No es la respuesta que nos gustaría entregarles, pero es lo que hemos ido viendo en la práctica. Sí, y la segunda consulta tiene que ver con las profes diferenciales, que es importante. A las profes diferenciales son una modalidad educativa y por tanto no está ligado a un nivel. No existen profes diferencial de básica, preescolar o de media. Es una modalidad y como modalidad es transversal. Sin embargo, en el Estatuto Docente existe un artículo que es quinto transitorio que arbitrariamente ligó a las profesoras diferenciales a nivel hora de educación básica. Por eso que las profesoras de educación diferenciales se les paga con ese valor de educación básica, incluso puede ser trabajando la colega con 44 horas en un programa PIE en media y se le asigna ese valor. Entonces recordemos que ese tema estuvo en el paro del año pasado del Colegio de Profesores y Profesoras y ahí la salida que se dio era el ministerio acogió el punto porque efectivamente era contradictorio no asumir el principio que antes lo comentaba Lale, lo que manda en la realidad, lo que estoy haciendo. Y para resolver esa interpretación se establecieron dos acuerdos. Primero, que se envió un documento a la Contraloría para que la Contraloría informara a todas las Contralorías del país que efectivamente se les debe pagar por media a las profes. Y ese documento está en revisión hoy en la Contraloría, todavía no sale de la Contraloría. Si el Contralor resuelve en contra de la solicitud, el compromiso está en hacer una modificación legislativa para que a las profes diferenciales se les pague según el nivel donde trabajan, que es lo que le aplica para todos los profes. Bien, vamos entonces al la segunda asignación que tuvo gran modificación, al menos en su monto, que es la bonificación del bono de reconocimiento profesional BRP. Ya, solo antes de pasar a la siguiente, a esta bonificación, responderle, ahí no recuerdo quién, a Romina, que lo que dije de defender el contrato individual del valor hora mínimo también corresponde a las horas pagadas por CEP o por PIE porque no tiene nada que ver el origen de la subvención que alimente esa asignación, ¿ya? Así que a pelearlo de igual manera. Ahora sí paso al bono de reconocimiento profesional. Efectivamente, esta es la asignación que genera un mayor incremento inmediato en cuanto a nuestros salarios. Estamos usando la misma lámina que la semana pasada, así que algunos de ustedes podrán tenerlo ya en sus manos. Y sale aquí el valor de una hora, porque recordemos que se mantienen las mismas condiciones del BRP, que es proporcional a las horas de contrato con un tope de 30 horas, de 30 hacia arriba hasta 44, seguimos ganando el mismo valor. Entonces, sin carrera profesional docente, para una hora con título y mención, 3.205, con carrera docente, 11.248. Y ahí podemos ver inmediatamente que el incremento del BRP se ve notorio en este momento. Ya vamos a hacer una salvedad a continuación, pero tenemos eso. Muy importante, a quienes se les envió el material y quienes no lo tengan pueden dejar el correo para que reenviemos el mismo correo donde se mandó todo el material. Enviamos una cartilla, Eduardo, que ustedes habían elaborado en uno de los departamentos que trabajas tú
en el Colegio de Profesores y Profesoras, donde sale la explicación de cómo ir calculando cada una de las asignaciones y sale la tabla del BRP para que puedan ver cuál es el valor que corresponde según mi carga horaria. Así que es importante difundir y creo que también se subió al Facebook del MUD, así que también lo pueden buscar por ahí si quieren revisar. Es importante aprender el cálculo. Bien, sigamos entonces con la siguiente lámina. Que aquí empieza el problema. O sea, aquí se empieza a evidenciar el problema, Eduardo. Porque ¿hay algunas preguntas sobre bonificación proporcional, Ale? Exacto. Efectivamente, la ley establece que desaparece la subvención adicional especial, que es la que se alimenta de las leyes 19.933 y 19.410. Por lo tanto, independiente del monto que se pagara en mi establecimiento, que es en función de la matrícula, de mi cantidad de horas, desaparece. Y por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros y nosotras decimos? Que este aumento en el BRP es más bien el reacomodo de estas otras platas que nosotros recibíamos y que hoy día, al entrar en la carrera profesional docente, ya no vamos a recibir. Así que en aquellos establecimientos donde efectivamente no se sigue pagando la subvención adicional especial, ya sea en bonificación proporcional o en las leyes que ya mencioné, eso es correcto porque la ley establece esa eliminación. Sí, bueno, eso es importante porque uno de los elementos que era bien valorado por los profes, fundamentalmente en el particular subvencionado, es que llegaba el bono extraordinario SAE en enero. Y ese bono eran a veces 150.000, 200.000 pesos, el bono extraordinario. Eso desaparece, porque todo, como bien decía la Ale, la subvención adicional especial, ¿cierto? Esa subvención que se expresaba en mi colilla todos los meses como bonificación proporcional, también se expresaba en el famoso bono SAE, que era lo mismo porque era lo que sobraba de plata. Todo eso desaparece con la carrera profesional docente. Entonces ahí cuando los sostenedores nos dicen que eso ya no está en la colilla por mandato de la ley, en ese caso en particular hay que creerles porque efectivamente lo eliminó la carrera docente, la bonificación proporcional, el bono extraordinario, que es todo conocido como el bono SAE. Bien, sigamos entonces, colega Bitoco que está ahí, nos está apoyando. Sigamos. Vamos a la asignación de experiencia. Hicimos un cambio en la gráfica porque surgieron muchas dudas en torno a la asignación de experiencia. Entonces, para poder visualmente explicar mejor, vamos con esta lámina. Quizás, Eduardo, tú nos podrías explicar primero cómo era antes de la carrera profesional docente este bienio para después ver la transformación. Bien. Este es bien relevante porque tiene un supuesto incluso pedagógico. El supuesto es que el profesor y la profesora también se va construyendo a lo largo del tiempo, de los años. Y en la medida que un profesor tiene más años en el sistema, es un mejor docente y eso se debe traducir en un reconocimiento que es salarial. Ese reconocimiento salarial es lo que se conoce como asignación de experiencia o bienios. Se denomina bienios porque es una asignación que se va pagando cuando el docente acumula 2 años de experiencia, ¿sí? Esta asignación se establece en el Estatuto Docente que aparece en el año 91 y por derecho estatutario solamente lo tenía el sector municipal, nunca el sector particular subvencionado, y de ahí lo vamos a explicar un poquito más adelante qué pasa hoy, nunca el sector particular subvencionado le correspondía por derecho. Por tanto, el sector particular subvencionado que lo tenía, su explicación estaba en que los sindicatos lo habían puesto en las negociaciones colectivas y lo habían incorporado. Por lo tanto, era una asignación solamente del sector municipal. Y era una asignación tan importante que se señalaba que el monto máximo del bienio, que la tabla señalaba por ley, que eran 15 bienios, que equivale a 30 años de servicio, recordemos eso, podía ser el 100% de tu sueldo base. Si yo tenía un sueldo base, imaginemos, de 600.000 pesos, a los 30 años de ejercicio yo tenía otros 600.000 pesos solamente por este bono de experiencia o de bienios. Y eso es lo que con la carrera profesional docente va a ser modificado. Con la carrera docente no se elimina la asignación de experiencia, no se le va a dar tampoco al particular subvencionado.
Lo que va a ocurrir con la asignación de experiencia es que se va a modificar la fórmula de cálculo de la asignación de experiencia, fundamentalmente una modificación hacia abajo, y ahora te doy, Ale, el pase a ti para que la puedas explicar con el diálogo con el subvencionado. Claro, entonces, a quienes trabajan en el sector municipal, esta asignación que era del 6,66% se divide en dos. Una es la asignación de experiencia, que es lo que vemos ahí en el recuadro de abajo de la columna del municipal, y otro es el componente de experiencia. Si se dan cuenta, si uno suma ambos, corresponde al 6,66%. Entonces, en el sector municipal no se eliminó, sino que se dividió. No estoy dando una valoración, tengo mi opinión al respecto, al igual que Eduardo. Se dividió en la asignación de experiencia de 3,33% con un tope de 15 años, 50% de la remuneración básica mínima nacional, y en el componente de experiencia, que es uno de los elementos de la asignación de tramo que vamos a ver a continuación. Entonces, en el sector particular subvencionado, solamente nos corresponde el componente de experiencia dentro del cálculo de la asignación de tramo. La asignación de experiencia no nos corresponde por ley, sí nos corresponde el reconocimiento de nuestra experiencia dentro de la asignación de tramo. Eso hay que explicarlo súper bien. Y recalcar también que para quienes, como decías tú, Eduardo, ya sea por contrato individual o colectivo, estuviese designada o estuviese estipulada una asignación de experiencia, bienio o el nombre que tuviese, se tiene que seguir pagando y hay que pelear si es que algún sostenedor quiere argumentar que con el ingreso de la carrera profesional docente tiene que sacar esto, porque la ley no prohíbe. Lo que dice la ley es que con recursos específicos de este sistema de desarrollo no se va a pagar la asignación de experiencia en el particular subvencionado, pero no prohíbe que los empleadores, sacando recursos de otras subvenciones o del copago, etcétera, sigan pagando o comiencen a pagar, porque también se puede seguir peleando en los contratos de colectivos. Sí. Ale, yo creo que esto es un muy buen ejemplo para poder explicar por qué nosotros como MUD planteamos la idea del Frente Nacional de Trabajadores de la Educación, que se traduce en la unidad del sector particular subvencionado pagado con el Colegio de Profesores. Y nosotros por lo menos estamos planteando como proyecto de Arriba Profes de Chile avanzar en la construcción de un solo marco jurídico para todos los profes y profesoras que establezcan los mismos derechos. Hoy en día hay una fragmentación, hay una división. No es posible, hay que condenar que los colegas del particular subvencionado que tienen los mismos desafíos, ¿cierto?, que los que estamos en el sector municipal, sean discriminados y a ellos no se les pague el bienio. Eso no es casual, forma parte de un proyecto que nos divide y por tanto tenemos que construir esa unidad con el Frente de Trabajadores, y una demanda concreta para eso es que luchemos por la construcción de un solo marco legal para todos y todas las profesoras de Chile, no más estatuto docente para uno, código del trabajo para otro que discrimina. Así que este ejemplo del bienio me parece que es relevante para fundamentar y construir esa perspectiva al interior del sindicalismo docente hoy en día. Claro, Bien, porque no hay ningún argumento para decir que por qué nosotros no merecemos casi la asignación de experiencia. Así es, no hay ninguna. Vamos porque tenemos hartas consultas con la asignación de tramo, entonces tenemos que llegar ahí pronto. Ya vamos para allá, colega Marcela Pinilla, que nos pregunta por la asignación de tramo. Ya vamos a llegar y llegamos ahora, así que bien, pongamos harta atención. Ya. La asignación de tramo tiene 3 componentes. El primer componente es lo que explicaba recién, de esta ramita que sale del antiguo bienio, que es el componente de experiencia, que se calcula con el 3,33% de la remuneración básica mínima nacional. ¿Ya? Eso, primer ítem. Segundo ítem, el componente de progresión, que al igual como lo explicamos con Jorge la semana pasada, estos valores que salen en la escalerita que muestra aquí son valores máximos para 44 horas y 15 bienios, por lo tanto es importante llevarlo al valor básico, y que son los números chiquititos de la letra chica de la ley, los cuales hay que multiplicar por la cantidad de horas de contrato que tengo, más el
o sea, por también la cantidad de bienios que tengo reconocidos. Ahí, segundo componente. Y tercer componente, si es que estoy en este caso, es el componente fijo que está establecido para quienes están en evaluación, en el tramo de evaluación avanzado, experto 1, experto 2, que es un valor también referencial y que hay que sacar el proporcional, y abajo también sale el valor y que eso se multiplica solo por las horas. Entonces, cuando hago el cálculo de mi componente de experiencia, mi componente de progresión y mi componente fijo, si me corresponde, lo sumo y ahí recién voy a saber cuánto es mi asignación de tramo. Eso último es muy relevante porque Pinilla, que nos preguntaba acá, nos dice, mira, fui al portal del CPIP o del ministerio y sale un solo monto y ustedes nos dicen que tiene 3 partes. La explicación a eso, Marcela, está dada porque algunos sostenedores, y en este caso el ministerio entrega la información con el resultado final. Entonces yo he revisado en particular, de hecho, algunas liquidaciones, y algunas liquidaciones salen como ATDP. Así aparece esta asignación, ATDP, que es la abreviación de Asignación de Tramo de Desarrollo Profesional, y al costado sale el monto global de lo que te corresponde. Hay otros sostenedores que pagan la ATDP, pero desglosan. Colocan ATDP y abajito colocan A, componente de experiencia, colocan el monto, B, componente de progresión, C, componente fijo. ¿Cierto? Lo van desglosando. El monto global, la sumatoria del componente de experiencia más el componente de progresión más el componente fijo, la sumatoria de esas 3 dimensiones es igual a la asignación de tramo de desarrollo profesional. Por eso que en algunos aparece como el monto global y en otros aparece como desglosado. Lo fundamental es que si nosotros queremos comprobar si es que efectivamente nos están pagando bien esta asignación, tenemos que hacer el cálculo por cada una de las dimensiones. Tenemos que hacer el cálculo de componente de experiencia, luego hacemos el componente de progresión, luego el componente fijo y el resultado de cada una de esas operaciones lo sumamos y vamos a tener el resultado final, que es lo que se conoce como la asignación de tramo de desarrollo profesional. Así es, y también hay que agregar a esto que justamente es la asignación que viene a complejizar aún más y que viene a evidenciar esta dispersión salarial y flexibilidad salarial, que son principios de esta carrera, porque efectivamente es muy complejo comparar nuestras liquidaciones y se torna en un acto súper individualista de entender mi liquidación, y por lo tanto ahí es el llamado a lo colectivo para que entre todos y todas vayamos resolviendo las dudas y haciendo las gestiones si es que hay algún error, que vamos a hablar algunas cositas más adelante sobre eso, por si salen ya preguntas al respecto. Mauricio Hernández nos pregunta, ¿el componente fijo se refiere a que se paga ese mínimo independiente de los bienios? Claro, el componente fijo se refiere a que es un monto fijo de plata definido año a año y que depende, ese monto fijo va a depender de la cantidad de horas que tiene el profe y va a depender del tramo en el que se encuentre. El componente fijo se refiere a que tienes un valor fijo según la cantidad de horas y según la asignación. En la lámina aparece muy claro, mira, dice asignación de componente fijo. Para el tramo avanzado, el componente fijo por una hora hoy en día es de 2.271 pesos. El componente fijo para el profe que está en el tramo en experto 1 es 3.154. Experto 2, 4.794. Ese es tu componente fijo para este año. Ese componente fijo, en este caso, si yo estoy en el tramo avanzado, tomo el componente fijo, que son 2.271 pesos, y lo multiplico por mi cantidad de horas de contrato. Si yo tengo un contrato de 30 horas, multiplico los 2.271 por 30 horas, y el resultado final es el componente fijo, el resultado de esa multiplicación. Es importante eso, porque no todos los profes tienen derecho al componente fijo. Algunos profes, cuando llegan a esa dimensión, tienen que poner 0 pesos, porque solo le aplica
o solo tienen el derecho a hacer este cómputo a los profes que están en el tramo avanzado, experto 1 y experto 2. Si yo estoy en acceso, si yo estoy en inicial y temprano, no me corresponde el componente fijo de esta asignación. Por tanto, lo único que tengo que calcular es el componente de experiencia y el componente de progresión. Sumo los dos y me va a dar la asignación de tramo porque no tengo derecho al componente fijo. La ley así lo establece. Solamente esa parte se agrega para los profes que están en avanzado hacia adelante. Así es. Pasemos a la siguiente asignación, que es la antigua asignación de condiciones difíciles, que ahora se elimina esa asignación y aparece esta asignación de reconocimiento por docencia en establecimientos de alta concentración de alumnos prioritarios, que ahora tiene un carácter individual, pues se relaciona con el tramo en el cual yo estoy encasillada según mi evaluación y con respecto también al porcentaje de estudiantes prioritarios. Ya, tenemos 3 casos. Si yo trabajo en un establecimiento rural con estudiantes prioritarios entre el 45 y el 60%, recibo el 10% de la asignación de mi tramo. Si trabajo en un establecimiento con 60% de estudiantes prioritarios o más, recibo 20% de mi asignación de tramo más un componente fijo de 1.103 pesos por hora. Y si yo trabajo en un establecimiento con 80% de estudiantes prioritarios o más, además del 20% que me correspondía por el segundo nivel, voy a tener una asignación extra solamente si yo estoy en los tramos avanzado, experto 1, experto 2, de 2.616 pesos por hora. Por lo tanto, se vuelve a manifestar esta dispersión y esta discriminación, porque teniendo las mismas condiciones objetivas del establecimiento y subjetivas también que se van construyendo en función de aquellas características, vamos a tener distintas asignación de docencias de establecimientos con alta concentración de alumnos prioritarios, dependiendo del tramo en el que estemos encasillados, encasilladas. Así es. Ale, hay una preguntita que me quedó pendiente de lo anterior, porque el Mauricio nos preguntaba sobre el componente fijo, si es que es adicional a la asignación de progresión y de experiencia. Sí, es adicional. Eso es fundamental, porque son 3, recuerda Mauricio, son 3, ¿cierto? Y por tanto tengo experiencia, tramo y componente fijo. Así Bien, es. sobre esto es muy importante porque esta asignación vino a reemplazar la asignación por desempeño en condiciones difíciles. Recordemos que esa es la asignación que estaba antes. Y esa asignación se eliminó con la carrera profesional docente. ¿Qué pasa si mi colegio se la adjudicó el año pasado esa asignación? Imaginemos. Y hasta el día de hoy la tengo. Lo que ocurre es que ahí el profe tendría las 2 asignaciones, de asignación de condiciones difíciles y estudiantes prioritarios. Y la ley establece que no se pueden pagar las 2. Son incompatibles. Hay que pagar una de las 2. Y ahí lo que se hace es que el sistema va a pagar la que al profe le correspondería una mayor cantidad de dinero. Y cuando se acabe la adjudicación de esa bonificación, que no depende del profe, depende del lugar en el que trabaja, le aparece la otra asignación si es que efectivamente el colegio cumple con los requisitos para tenerla. Así es. Hacen algunas dudas también que han aparecido. Vamos a la siguiente. Bien, seguimos. No he visto algunas consultas sobre el tema de la... Vamos a la siguiente. Hartas preguntas también que llegaron es que no está correcto mi carga horaria, no está correcto el cálculo de mis bienios, ¿qué hago? Aquí, y es muy importante hacer un llamado a la responsabilidad también de cada uno y cada una de siempre revisar la información que está en las plataformas donde se sube nuestra información contractual. Por lo tanto, es deber de cada profesor y profesora entrar a la página de Portal Docente y revisar si efectivamente están bien
el reconocimiento de los bienios, de la carga horaria, porque a lo mejor el error que está reflejado en mi remuneración se debe a que no se subió bien la información y por lo tanto empiezo a despejar factores y variables para ver dónde tengo que reclamar, dónde tengo que hacer la gestión para que se corrija eso. Si la información en Portal Docente está errónea, tengo que dirigirme a mi empleador o empleadora para que la persona que está encargada de subir esa información pueda corregir esa información. Y si el establecimiento subió bien la información, el reclamo tiene que ir al CPIP por ese canal. Si el error venía de parte del colegio, obviamente el colegio tiene que corregir esa información para que se puedan calcular las asignaciones correctamente. Y hartas preguntas también llegaron en cuanto a los pagos retroactivos. Y ahí tengo que ser súper sincera. El pago retroactivo no les puedo decir que todas las cosas se pagan retroactivas, porque sería irresponsable de mi parte. Por eso es importante ir viendo dónde está el error y en qué asignación específicamente para poder determinar si corresponde o no corresponde el reclamo de un pago retroactivo. Y aquí también quiero hacer la salvedad, que no lo dije, se me olvidó en el bono de reconocimiento profesional, porque como docentes que llevamos más años en ejercicio, tenemos también el deber y la responsabilidad solidaria de poder orientar a aquellas docentes que están en su primer año de trabajo, a que presenten los documentos que son necesarios para el reconocimiento del BRP, para que no tengan problemas en el pago y no tengan que estar haciendo otras gestiones para que ese pago llegue correctamente. Entonces, en eso hacer un llamado también de acompañar el ingreso al ejercicio docente a nuestros colegas que son, a nuestros compañeros y compañeras que están recién entrando. ¿Pasamos a la siguiente? Ya vamos a ir cerrando, hay muchas dudas. Recuerden que pueden descargar el cuadernillo. Por ahí Marcela Pinilla nos decía, podrían construir más ejemplos. En el cuadernillo, Marcela, hay ejemplos concretos. Profesora de educación básica, 30 años de contrato, 2 bienios, tramo tanto. Todo ese tipo de ejemplos están construidos en el cuadernillo que lo pueden descargar de nuestra página www.unidaddocente.cl. Ahí está el cuadernillo completamente gratuito, está en versión imprimible, están los valores totalmente actualizados al año 2020, ejemplos por cada una de las asignaciones, se citan los artículos de las leyes donde ustedes las pueden ir revisando, ¿ya? Solo, bueno, estamos en la hora, le invitamos a poder revisar, insisto, el cuadernillo porque sabemos que hay muchas consultas que quedan abiertas, estamos en un programa que es acotado, pero lo fundamental es que acá estamos entregando los principales focos, elementos, y después ustedes puedan, con estas, digamos, en más general, puedan profundizarlo con el cuadernillo que ha sido construido en esa perspectiva, insisto, de ejemplos concretos, valores actualizados, y se cita la norma. Por tanto, si ustedes tienen alguna duda, a partir del cuadernillo van a la revisión directa de la norma y les va a quedar sumamente clarito. Bien, vamos a ir, Alex, ¿cómo estás tú? Bien, solo quiero transmitir como el llamado a los grupos de profesores y profesoras a estudiar colectivamente, porque a lo mejor lo que yo no entendí, lo entendió mi compañero o compañera que está en mi mismo establecimiento, que conocemos nuestra liquidación. Actuemos solidariamente y colectivamente para ir estudiando esto. Hemos tenido la mejor voluntad de poder ir respondiendo las consultas, pero va a ser imposible contestar el caso a caso de todos y todas. Y estamos seguros, seguras y confiamos en que como profesores y profesoras nos podemos ayudar a ir comprendiendo con los materiales y los elementos que están a disposición, y si ya se nos escapa de nuestro conocimiento, nuestra posibilidad de entenderlo, vamos buscando otras ayudas para que también nos vayamos solidarizando en ese aspecto. Así que si es que no se respondieron las preguntas, al igual que en el
en la transmisión pasada, nos vamos a dedicar a después ir uno por uno contestando, si no es hoy día porque ya es tarde, pero en los próximos días ir contestando cada una de las preguntas. Así que es. Esta parte al menos la vamos cerrando, Bien, Eduardo. Así es. Bien, bien, Ale, gracias a quienes nos han seguido. Vamos a invitar, vamos a tocar la campana, vamos a hacer, digamos, ingreso a esta sala virtual a nuestro compañero Jorge, que es dirigente del Colegio de Profesores de Comunal Putaendo, a nuestra colega Eva, que hoy día debuta como conductora del programa del Movimiento por Unidad Docente Pandemia Sindical. ¿Cómo están, chicos, chicas, compañeros, compañeras? Excelente, excelente. Sí. Representando la sección Viña Valque, ¿cierto? Aquí. Con la Muy bien. Así que estamos aquí. Aquí vamos a estar. Bien, Nada, tenemos que ir cerrando ya el programa. Vamos a tener que... Sí, compañero, agradecerles por la explicación que realizaron. Alejandra, una vez más clarita. Es bueno, Eduardo, vernos nuevamente los jueves. Se le extrañaba, como dijimos anteriormente, pero llega el momento del decir adiós y agradecer a quienes nos vieron, compañeros, me imagino. Sí. ¿Aló, me escuchan? Es que yo lo escucho un poco lento, mi ETR ya. está fallando, pero agradecerle también a Eduardo, a la Ale, ¿cierto? Que es una información que todos los colegas y las colegas necesitamos en estos tiempos. Y invitar, ¿cierto? A la Ale, porque yo sé que en esta parte viene, yo creo que hay que tirar muchos peñascasos, pero Ale, te invito, ¿cierto? A tirar el peñascaso de este capítulo, ¿cierto? De pandemia sindical. Así que te doy el pase a ello. Bueno, en honor a ti, Eva, a mí, a la Vale también, que era la que impulsaba esta sección antes, a todas las compañeras que están aquí presentes y a los compañeros también que sienten esa indignación, mi peñascaso hoy día va para el Poder Judicial, tal como dijo Eva al inicio de este programa, que es cómplice de lo que le pasó a Ámbar. Cómplice y responsable de que hoy día esta joven, adolescente, estudiante, como cualquiera de nuestros estudiantes, no pueda seguir avanzando en su vida por caer en las manos de un criminal que ya había sido condenado y que fue dejado en libertad sin ninguna protección a esta menor, y que hoy día tenemos, y no solamente hoy día, tenemos que levantar su nombre, al igual que el de tantas niñas y niños que han sido abusados, matados por estos criminales. Y aquí en la quebrada que colinda con mi casa ya se siente el cacerolazo, así que apagando esta transmisión nos vamos a ir todos y todas a transmitir nuestro repudio, y que en cada una de esas cacerolas, velatones y acciones podamos vertir la rabia, el dolor que significa recibir una noticia como esta. Así que por una educación sexual y afectiva para nuestros estudiantes, por una justicia realmente justa y que no sea una redundancia, y que todos los aparatajes patriarcales de este sistema vayan cayendo uno a uno, y que podamos construir una sociedad realmente justa y feminista para todos, todas, todes. Bueno, y esa Gracias. Es la apuesta que como Movimiento por la Unidad Docente hacemos. Primero, reafirmar la idea de la unidad de las y los trabajadores desde el sector municipal, del sector sindical, para desde ahí remover la sociedad desde sus cimientos. No solo basta con cambiar lo educativo, sino la sociedad en la cual la educación se inserta. Pero también, como Movimiento por la Unidad Docente, nuestra área de feminismo y nuestra organización completa se pliega a esa mirada. Así que recalcamos que ese es el horizonte que como MUD tenemos, no solo en este programa, sino desde nuestra existencia. Y hasta, ojalá, ad infinitum. Y como nos gusta la trascendencia, como nos gusta proyectar lo que hacemos, querida compañera, no hay nada mejor que trascender que la música. Y por eso nos gustaría pedirte una canción para de esa forma que nos dejes una vez más tu legado,
radicado en una canción para poder dejar a quienes nos siguieron hoy con este mensajito hecho canción. Ya, pues vamos entonces con la dedicatoria, con la condición que mientras la escuchan vayan a buscar su cacerola, no se queden pegados, cada minuto es importante en este cacerolazo. Sí, ya estamos. Es una canción de Daniela Millaleo, cantautora mapuche, que se llama Trafún y que rescata y es mi pequeño homenaje a la lucha no solamente del pueblo mapuche, pero especialmente para este pueblo-nación, sino que también para todos los pueblos que luchan por resistir en este sistema también colonizador y que tenemos que aprender a rescatar esa herencia, a reconocer nuestra raíz, más allá de un apellido reconocido o no en una institución CONADI, sino que todos y todas nosotras tenemos nuestro origen, tenemos en nuestra cultura y en nuestro día a día la sangre de estos pueblos que nos alimentan y que nos enseñan de su sabiduría. Así que con mucho respeto, pero también con mucha admiración y fuerza y apoyo al pueblo mapuche y a todos los pueblos que siguen resistiendo en este territorio. Y buscar libertad. Bien, nos despedimos, un abrazo a Caceroleana, a sumarse a los pelatones. Y también Gracias en recordarle nombre a del movimiento comunidad docente en esta segunda. recordarle a las asistentes, ¿cierto?, que nos sigan en nuestro fanpage y también en Mood Chile en Instagram para que puedan revisar de nuevo este programa y también toda la información que vamos compartiendo semanalmente y diariamente de la contingencia nacional. Así que ahora a Cacerola. Nos vemos el jueves. Hola, compañeros, compañeras, gracias por la invitación nuevamente. Chao, bien, Sangre de mi gente que lucha, que habla con el trueno, el sol y la lluvia, que arando la tierra en contra del sustento, la sangre de un pueblo en contra del tiempo. Yo tengo esa sangre en las venas, de gente que vive entre balas y penas, de hombres que gritan llorando a los muertos, la sangre de un pueblo regada en el suelo. Y buscar libertad de mi pueblo que ahora reza, que se muere en la pobreza.